¿no? La temática de la cual se está hablando en el día de hoy son métodos de separación. ¿Y qué son los métodos de separación? Los métodos de separación, en este caso va a ser una mezcla, son aquellas operaciones auxiliares que nos permiten separar los componentes de una mezcla mediante el uso de equipos diseñados en base a las propiedades físicas de la materia. Es decir, que nosotros para llevar a cabo el objetivo vamos a hacer uso de un equipo, ¿no? Bien, estos métodos se clasifican en tres: método de separación mecánica, método de separación física y método de separación química. El día de hoy vamos a ver uno de ellos. Pero vamos a hacer una introducción de todos, ¿no? Método de separación mecánica. Es decir, cuando hacemos el uso de una fuerza externa o una acción, como su mismo nombre lo dice, mecánica, para lograr el objetivo, que en este caso es la separación. Separa una sustancia, una mezcla de una sustancia líquida invisible. Recuerden ustedes que si nos dice invisible, es decir que nosotros no lo podemos percibir ese cambio, ¿no? Así a simple vista, al ojo humano, ¿ya? Pero con este proceso lo vamos a poder lograr apreciar. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Mediante un equipo diseñado que se arma en el laboratorio, en la universidad. Muy sencillo, lo vamos a ver. Y vamos a depender de una válvula que va a tener una caída por acción de gravedad. Es decir, que vamos a dejar en reposo esta solución que vamos a preparar, y conforme pase un determinado tiempo se va a llevar a cabo el objetivo, que es la separación. Luego tenemos método de separación física. Este método generalmente se usa y depende mucho, vamos a admitir, ¿ya? Depende mucho de una variable. Esa variable es una propiedad física. Entonces, es decir, vamos a someter a un proceso físico esta materia que va a ser nuestra muestra, pero sin alterar su composición química, ¿ya? Por ejemplo, un proceso de separación física vendría a ser un proceso de destilación, el cual se toma, por ejemplo, en cuenta el punto de ebullición. Entonces vamos a depender de una variable que va a ser la temperatura, la cual nos va a permitir llegar a lecturar nuestro punto de ebullición. Lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver método de separación química. Entonces, estos métodos son los que, en el cual, interactúan mediante una reacción química, interactúa lo que es el cambio de sus propiedades internas. En este caso, vamos a decir que tenemos un reactivo A más un reactivo B, y como producto se va a obtener un reactivo C. Siempre conservando lo que establece la conservación de la materia y masa, ¿verdad? Que la materia no se crea ni se destruye, lo único que se hace se transforma, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción, nos dice la obtención de cloruro de plata a partir del nitrato de plata y ácido clorhídrico. Por ejemplo, en dicha reacción es sometida bajo un equipo, ya, porque el ácido clorhídrico está concentrado. Entonces, como es sustancia controlada, corrosiva, y hemos visto acerca del tema de las sustancias controladas, no puedo yo en un mesón a libre, digámoslo así, ambiente, realizar la operación, ¿ya? Tengo que tener mucho cuidado al momento yo de hacer este método de separación química, porque es aquí donde podemos nosotros manipular ácidos, bases, y muchas de ellas son corrosivas, inflamables y peligrosas, ¿no? Todo para el analista, en este caso que serían los estudiantes. Continuamos. Vamos a empezar con los métodos de separación mecánicos. Ya el día de hoy nosotros vamos a realizar nuestra primera experiencia
con un proceso de tamizado. Ya, un tamiz, el cual tenemos dos diferentes tamices en la universidad, ¿no? Hay un tamiz que es netamente, digámoslo así, que trabaja por acción de gravedad, y también hay un tamiz que que llega a tener su objetivo mediante un motor rotatorio, es decir, que se mueve a base de energía eléctrica. ¿Ya? El día de hoy nosotros vamos a ver el tamiz que tiene motor rotatorio, y ustedes van a investigar un poco acerca del tamiz netamente, pues, no mecánico, ¿no? El cual a ejercerle una fuerza externa y sin agregar ningún equipo pueda llegar a cabo, lograr el objetivo que vamos a emplear el día de hoy. Pero el hecho de que se le ejerza una energía eléctrica no deja de ser un método mecánico. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a dividirlo por partes, ¿no? El primer punto, vamos a decir así, vamos a pesar una muestra. Esta muestra va a ser harina de maíz semi-triturada. Ya, es decir, no es la harina de maíz que nosotros comúnmente solemos ver en el mercado o en nuestras cocinas, ¿verdad? Digamos que va a estar en materia prima, así como un estado bruto, como se le llama, ¿ya? Va a estar en medio rocoso. Ya, esto va a ser una muestra sólida. Ya, para este método requerimos de una muestra sólida. Ya. Bien, entonces el punto número 2, vamos a pesar los diferentes tamices, dice, que forman parte del tamizador. Bien, entonces, un tamizador, o sea, tamizado es el proceso que realiza un tamizador. ¿Ya? Los tamices forman parte de un tamizador. Enseguida vamos a ver el esquema cómo es un tamizador. Bien, luego dice colocar la muestra en la parte superior del tamizador en el primer tamiz, el cual tendrá un diámetro mayor al de los tamices restantes, los cuales varían progresivamente en su diámetro. Enseguida vamos a explicar a detalle ese punto, ya, porque hay que ir viendo el esquema. Luego dice pesar nuevamente los tamices y determinar por diferencia de masas, es decir, vamos a realizar una resta, la cantidad de residuos que han sido retenidos en cada tamiz. Entonces, es decir, que en cada tamiz vamos a tener diferentes masas muestras. ¿Ya? Bien. Entonces, este es el famoso tamizador. Como les dije al inicio, si pueden observar esta parte, se ve mi puntero, ¿verdad? Aquí abajo, este es el motor rotatorio. Ya, vibra esto. Bien. Aquí a la izquierda, ustedes van a observar, tenemos los tamices. Miren, en el punto número 3 decía, ¿no? Bien, los tamices tienen diferentes diámetros de medida. Si observan aquí, ustedes son como unos platos, ¿verdad? Estos tamices van a variar su diámetro, y la unidad que mide estos tamices es el milímetro. Esto es como una malla milimétrica más o menos, ¿ya? Es una malla metálica. Los tamices son metálicos. Por ejemplo, el tamiz número 1, ya, va a ser el tamiz que va a estar, digámoslo así, arriba, ya, aquí, en esta parte, donde se ve mi puntero. El tamiz número 2 va a ser el que le continúa más abajo. El tamiz número 3, y así sucesivamente. Es decir, que aquí al final, para nosotros el final, el último tamiz, va a tener el diámetro más pequeño, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo vamos a armar este equipo? Lo armamos al revés, ¿verdad? Primero vamos a introducir el tamiz más pequeño, y en este caso, para nosotros, es el tamiz con diámetro milimétrico más pequeño. Luego va a seguir el segundo, el tercero, y así sucesivamente. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con un tamizador de 6 tamiz. Ya, o sea, este tamizador para nosotros, como les digo siempre, vamos a ser un poco imaginativos. Vamos a suponer que este tamizador tiene 6
tamiz, o sea, sí tiene 6 platos de tamiz. ¿Ya? Bien. Entonces, como decía al inicio, nosotros vamos a introducir una muestra aquí, ¿verdad? Toda la muestra. Bien. Vamos a simular que estamos en el laboratorio y ya inmediatamente vamos a empezar a realizar la experiencia. ¿Ya? Bien. Van a anotar en su guía, ustedes van a, porque vamos a hacer una operación matemática, su masa muestra para esta experiencia de ustedes va a ser 138 gramos. Vuelvo a repetir, su masa muestra va a ser de 138 gramos. O sea, tengo 138 gramos de harina de maíz semi-triturado. Bien, continuamos. Ustedes toda esa masa muestra lo van a colocar aquí, en este tamiz que inicia. O sea, que es el último que he colocado en mi tamizador. ¿Ya? Luego yo voy a conectar el tamiz, voy a asegurar, perdón, estas válvulas que ven aquí tipo ya mariposa, es para ajustar, porque esto se va a mover, ¿verdad? Si al vibrar se va a mover. Y si va a vibrar este equipo, lo voy a colocar en una superficie plana, porque si lo coloco en una superficie inclinada, yo corro el riesgo de, como va a estar en rotación, en vibración, se me vaya a caer el equipo, ¿verdad? Porque el equipo no es muy grande, le diré. O sea, en la realidad no es muy grande el equipo. Podríamos decir que medirá unos 60 centímetros, ¿sí? 1 metro a lo mucho. Bien. Voy a conectar a la energía eléctrica. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como esto va a estar en vibración, esta masa muestra semitriturada en forma rocosa va a empezar a moverse, ¿verdad? Entonces, pregunto, las partes más grandes, digámoslo así, de mi masa muestra, ¿dónde se van a quedar? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Abajo. Arriba. Arriba. Las partes más grandes de mi masa muestra se van a quedar arriba. ¿Y dónde se van a quedar las más finas? Al fondo. Exactamente. ¿Por qué? Porque dijimos que conforme íbamos colocando los platos, el diámetro de mi cada tamiz iba a ir achicándose, ¿verdad? Iba a empezar un tamiz con un diámetro más grande y así iba a ir descendiendo hasta que en el final me quede el más fino. Y al final del tamiz más fino, aquí hay un plato abajo como una bandeja que me recolecta toda, ya como una harina queda al final. ¿Sí? Bien. Entonces, al vibrar, se me va a producir todo este proceso. Bien. ¿Para qué yo hago todo este proceso? Siempre yo, cuando he sido estudiante de base, siempre yo me preguntaba en toda experiencia cuál era el objetivo, cuál era la finalidad y si se pudiese llegar a llevar, ¿no?, a aplicar en la realidad. Ya este proceso sí se llega a apreciar en la realidad, algunas industrias aplican esto, sobre todo las agroindustrias, las que tienen que ver con el agro, ¿no? Cuando hacen separación ya sea de arroz, separación de maíz, ya hacen esto, ellos separan su producto, tal vez no lo separan como en este caso, que es simplemente una demostración, ya ellos hacen una separación más profundizada y más, digámoslo así, sintetizada. Ya por ahí quieren separar granos más grandes de más pequeños, pero no quieren llegar hasta llegar a la harina final, digamos, ¿no? Aunque esté bien triturado. Bueno, teníamos, les dije, una masa muestra de 138 gramos. Ya, nosotros vamos a realizar el siguiente cálculo. ¿Para qué? Vamos a determinar el porcentaje de masa retenida en cada tamiz. Entonces dijimos que teníamos 6 tamiz. Entonces vamos a volver para atrás. Son estos de aquí. Observen, este va a ser el tamiz 1. Y ya ustedes saben quién va a ser el tamiz 2, 3 y hasta el final, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta de eso. Bien, vamos a anotar los valores, porque decía en los pasos que una vez finalizado el proceso yo voy a pesar cada tamiz, ¿verdad? ¿O no decía eso?
Bien, decía eso, ¿verdad? Aquí, miren. Pesar nuevamente los tamices y determinar por diferencia de masa. Bien. Entonces, el primer tamiz, ya, el primer tamiz me llegó a pesar, van a notar 36 gramos. Ya, perdón. Mi masa de la muestra retenida. Ya. Voy a explicar aquí un poquito. Aquí donde dice que haga mi diferencia, es decir, que yo voy a llevar a pesar ese tamiz en una balanza semianalítica. Y como ya yo lo pesé al inicio al vacío, aquí dice, ¿verdad? Pesar los tamices al vacío, y luego lo peso con mi masa retenida, yo le quito ese peso del tamiz, que ya conozco ese valor al vacío, y por esa diferencia obtengo mi masa retenida, ¿verdad? Aplico esta fórmula. El tamiz con residuo menos tamiz al vacío, y me va a obtener, ahora sí, esos 36 gramos que le digo. Esa va a ser mi masa de muestra retenida. ¿Se entendió esa parte? Sí. Bien. Ya, mi segundo tamiz va a pesar, aplicada ya la fórmula, ya no vamos a decir segundo tamiz, no, vamos a decir mi segunda masa de la muestra retenida. Va a pesar 30 gramos. Mi tercer tamiz, mi tercer masa retenida de mi tercer tamiz va a pesar 27 gramos. Mi cuarta masa de muestra retenida en el cuarto tamiz va a pesar 21 gramos. Mi quinta masa de muestra retenida en el quinto tamiz va a pesar 15 gramos. Y por último, mi sexta masa de muestra retenida en mi sexto tamiz va a pesar 9 gramos. Bien, todos hemos anotado los valores, ¿cierto? Entonces, en un proceso, jóvenes, cualquiera que sea, siempre hay pérdidas, ¿ya? En este caso, como es un análisis analítico, lamentablemente no podemos apreciarlo en físico, en la práctica, ¿ya? Vamos a suponer que fue un proceso al 100% de eficacia, ya, o sea, su rendimiento fue excelente. Pero en la práctica en sí siempre hay pérdida. En toda industria siempre hay pérdida, ya, en todo proceso que realiza. Bien. Entonces, la sumatoria de toda esta masa de muestra retenida me tiene que dar un equivalente a la masa muestra, o por lo menos tiene que ser similar el peso, ¿ya? Bien. Ahora sí me voy a ir aquí arriba a esta fórmula. Habíamos dicho que el objetivo final era determinar el porcentaje de masa retenida en cada tamiz. Y la sumatoria de todo ello me tiene que dar 100%. ¿Sí? Aquí no se pierde, no hay donde se pierda esa masa muestra. Entonces, aplicando la fórmula, como ya yo tengo mi masa de la muestra retenida de cada tamiz, voy a dividir entre mi masa total de la muestra por 100% y voy a obtener mi porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, para el primer tamiz, saquemos cuánto me sale el porcentaje de masa retenida en el tamiz 1. A ver, saquemos todo. Ya tenemos los valores. 26.08. Ya, redondeado 26,09 sacó Alemán, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, ustedes van a realizar ese cálculo para los 6 tamices, ya en su guía. Y esa es, digámoslo así, la tarea para esta experiencia número 1. ¿Ya? Bien. Para concluir esta experiencia, van a investigar acerca del tamizador
a caída libre, o sea, o por acción de gravedad. Hay un tamizador que se le va armando los tamices, los platos, como se le llama, y uno lo golpea en el suelo. Y en esos golpes, mi masa muestra va descendiendo, descendiendo y se llega a apreciar el mismo proceso. Solo que ya el analista tiene que, mediante acción de fuerza en contra el suelo, va a poder llegar a realizar el proceso. ¿Ya? Si pueden agregarle un esquema, mucho mejor. Y simplemente una breve explicación del cómo se llega a tamizar en el tamizador. ¿Se entiende? Sí. Ya, bien. Vamos a pasar entonces a la experiencia número 2. Bien. Nosotros vamos a ver el día de hoy, en la experiencia número 2, el proceso de centrifugación. Vamos a ver un centrifugado. No sé si aquí alguno de ustedes tiene lavadora. ¿Tiene lavadora? Sí. Sí. ¿Te has fijado que hay un botón? Bueno, por ahí está, tiene un panel que dice centrifugado, ¿verdad? Cuando ya va a secarse la ropa. Entonces, se han dado cuenta que comienza a girar, ¿verdad? Su lavadora comienza a dar vueltas. Eso mismo vamos a hacer nosotros, pero en una solución de una muestra. ¿Ya? El mismo proceso. Entonces va a ser por un proceso de una fuerza giratoria. ¿Y dónde lo vamos a llevar a cabo este proceso de fuerza giratoria? En una centrifugadora. O sea, es decir, una máquina netamente para hacer centrifugado. Obviamente su lavadora de ustedes, su lavadora hace otras operaciones, ¿verdad? Bien, hace remojado, hace lavado y centrifugado. Vaya, es una super máquina, ¿no? Bien, entonces, hay que empezar sabiendo y conociendo qué es una centrifugación. Entonces, es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos por diferencia de densidades a una solución mediante una fuerza giratoria. En este caso, esta fuerza giratoria la va a emplear la centrifugadora mediante energía eléctrica. ¿Ya? O sea, no existe una centrifugadora que funcione como en el caso del tamizador, que sea a acción de gravedad o acción de fuerza. Se podría fabricar, sí, ¿verdad? Pero no, yo la verdad, en laboratorio no vemos esa parte. Bien, entonces, en este proceso llamado centrifugación, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que por diferencia de densidades, la sustancia menos densa va a tender a estar en la superficie y la que tiene mayor densidad va a tender a precipitarse, ¿verdad? Y siempre va a quedar partículas en suspensión. Entonces a este proceso se le llama sedimentación, que me precipita aquí un residuo, pero que también en lo que va el residuo hasta la superficie, en el medio en donde yo tengo esta sustancia, van a haber partículas en suspensión. Como pueden observar aquí, esto es una cubeta. Ya esta cubeta es la que vamos a introducir a la centrifugadora, que ahorita vamos a ver. Esto es al inicio del proceso, miren. Nosotros, no sé en su guía qué tipo de sustancias tienen ustedes, si pueden fijarse. ¿Qué tipo de sustancias tienen en su guía de muestra? A ver, fíjense. Ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, creo que es 2 molar. Ya. Después, agua destilada, nitrato de plata y leche entera, descremado. Ya. El tema de la leche lo vamos a hacer a un lado, ¿ya? No vamos a trabajar con él hoy. El que sí vamos a trabajar es la reacción que se tiene. Ya, aquí nosotros pudiésemos utilizar, por ejemplo, agua de río. Ya, podríamos trabajar también con agua de alguna, como se le llama, una poza, una agua de un subsuelo de un determinado lugar,
pero en su vida ustedes tienen una reacción, ¿no? Tienen ácido clorhídrico y, ¿qué más me dijeron? Nitrato de plata. Nitrato de plata, ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a formar todo ello? Me va a formar cloruro de plata y ácido nítrico, ¿ya? Y me va a formar también agua. Bien, pero en laboratorio nosotros vamos a tomar en cuenta el tipo de comportamiento de la reacción, ¿ya? No lo veamos mucho como un método, digamos, como que un proceso de reacción es un método químico, simplemente para analizar el proceso de separación, nada más, ¿ya? O sea, no vamos a considerar la transformación que sufre esta reacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber un precipitado, ¿ya? Ese precipitado que me va a formar aquí al fondo va a ser el cloruro de plata. Generalmente es medio color blanco plomo este precipitado de cloruro de plata. Y por encima de él va a haber partículas, ¿ya? Me va a formar un ácido y también va a haber presencia de agua. Bien, entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo este proceso de separación? Miren, esta es la centrifugadora. Como les decía, estas son las cubetas y en ellas voy a introducir en un tubo de ensayo mi muestra. En este caso teníamos una reacción, ¿verdad? Entonces la introducimos aquí. Obviamente esa reacción hay que prepararla, ya hay que prepararla. Y una vez obtenida ya mi reacción, recién voy a introducir como masa. Bien, yo voy a colocar aquí en un tubo de ensayo y esta centrifugadora tiene una tapa, ¿verdad? Lo voy a tapar y esto tiene un tiempo que se controla. Como pueden observar aquí abajo, aquí miren, ahorita se está moviendo, ese es el tiempo que yo le doy. O sea, la centrifugadora trabaja, yo programo el tiempo. Lo que se hace en laboratorio es programar tres centrifugados. Primero se hace uno de 10 minutos, luego uno de 7 minutos y luego uno de 3 minutos. ¿Y por qué se hace ello? Sucede lo siguiente. Cuando nosotros colocamos la muestra, colocamos siempre 2 o 3 muestras al mismo tiempo. Como estamos en un proceso de reacción, no sabemos si el reactivo puede ser que esté contaminado, puede ser, estamos hablando netamente del tipo de muestra que tenemos, que en este caso es una reacción, ¿no? Puede estar contaminado, puede ser que al manipuleo, al momento de preparar esta solución de muestra que tengo, haya sufrido alguna contaminación o que tal vez la concentración no se haya manejado como establece el problema que tengamos. ¿Ya? Entonces, por eso se colocan 3 diferentes muestras cuando se trabaja con una reacción. Entonces, cuando hacemos la primer centrifugado, que son 10 minutos, vamos a observar cada una de ellas. Tal vez una de ellas tenga un comportamiento diferente a las demás, ¿ya? Y lo que se hace es trabajar con la que tenga el comportamiento más ideal. O sea, nosotros lo que siempre buscamos en ingeniería es llegar a un proceso ideal. Un proceso que sea efectivo, que sea rápido y que tenga bajos costos, ¿verdad? Eso se maneja en la industria. Más adelante ustedes van a ver materias donde ya van a involucrar todas esas variables, ¿ya? Y luego retiro, una vez cada proceso voy retirando y voy colocando en una gradilla metálica. Ya, por ejemplo, aquí hemos tomado 3 muestras, miren, como les dije. Tenemos este tubo 1, corresponde al de aquí, el 2 al siguiente y el último al último. Miren, este precipitado blanco de aquí al fondo que ustedes observan es el cloruro de plata. Si observan el primer tubo al último, tiene más partículas en suspensión el último que el primero, ¿verdad? Es decir, que más partículas en suspensión, más muestras sólidas quedaron arriba que abajo.
a diferencia del primero. Entonces, como les digo, para eso se ponen diferentes muestras, diferentes ensayos de la misma muestra. ¿Ya? Bien. Esto entonces sería, jóvenes, el proceso de centrifugación. No tenemos datos, valores, ¿no? Porque más que todo es una experiencia demostrativa, es analítica, no cuantificamos nada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se entendió. Ya, bien, continuamos. Luego, bueno, aquí es experiencia 3, ¿no? Ya. Tenemos el proceso de decantación. ¿En su guía está proceso de decantación? Sí. Sí. Y entonces, el proceso de decantación, ¿no? ¿Qué es un proceso de decantación? Es un procedimiento que sirve para separar dos sustancias, evidentemente una mezcla ha habido en ellas, una líquida de otra que pueda contener sólidos en suspensión, es decir, es una solución que contiene dos líquidos inmiscibles. Por ejemplo, dice el agua y el aceite. No sé qué tipo de muestra ustedes tengan en su guía, revisen a ver. Dice muestra preparada. Ya, esa va a ser la muestra preparada entonces, agua y aceite en laboratorio. Ya nuevamente vamos a imaginarnos este esquema, cómo va a ser en la universidad. Vamos, aquí tenemos nuestro mesón, tenemos un soporte universal, tenemos una pinza para embudo de decantación, este es el embudo que ya lo hemos visto en laboratorio 1, tiene una llave de paso, ¿verdad? Idéntica a la que está aquí, el mismo color incluso es. Esta llave en esa posición que ustedes la ven es para que todo este líquido descienda de forma rápida, es decir, por acción de gravedad. ¿Ya? Si yo quiero cerrar el pase, tiene que estar en forma cruzada. Entonces, es decir, voy a, el analista con su mano va a mover esta llave. ¿Ya? La llave de paso. Entonces, una vez armado el equipo, aquí abajo hay un vaso precipitado, ¿verdad? Dice, hay que tener cuidado que mi cantidad de mi sustancia, de mi sustancia muestra, con el tamaño del vaso de precipitado. Por ejemplo, si yo tengo aquí 100 mililitros de agua y aceite, pues mi vaso tendrá que ser un poquito mayor, ¿verdad? O en todo caso, si trabajo con un vaso de 100, voy a trabajar con unos 80 mililitros, porque tampoco puede ser 100 y 100. Bien, entonces, como aquí dice de 100, nuestra muestra va a ser 80 mililitros. Ya, muestra de agua y aceite, lo voy a introducir. Pero antes de introducirlo, yo voy a agitar esa muestra con una varilla en mi vaso precipitado y voy a tratar de que yo, como analista, de tratar de mezclar lo más que pueda. Sabemos que no se llega a mezclar, ¿verdad? No se forma una sustancia homogénea, pero yo voy a tratar. Y una vez pasado algunos minutos, voy a recién vertir la sustancia en mi embudo de decanto. Una vez introducido, con mi llave de paso cerrada, voy a empezar a mover mi llave en forma de goteo. O sea, aquí tienen que caer gotitas, ¿ya? O sea, no es que yo lo abro de golpe y va a descender, no. ¿Por qué en forma de goteo? Para que el proceso, como se va a ir haciendo lento, me permita que, o sea, en sí el aceite no va a quedar como se ve aquí, va a quedar impregnado en las paredes de este embudo, ya en esta parte. Queda pegado así. Ya queda bien aceitoso todo. Y evidentemente al final aquí en la llave también todo este recorrido que observan aquí del embudo también va a quedar impregnado de aceite, ¿ya? Entonces la última gota que yo observe como analista va a depender mucho del analista, que sea agua, yo cierro el pase, ¿ya? Entonces al cerrar el pase ya separé, es decir, al inicio tenía agua y aceite en una sola solución y al final del proceso aquí voy a obtener agua y aquí voy a obtener aceite. ¿Y por qué sucede esto? Por el mismo hecho anterior, por diferencia de densidades se llega a obtener esto, ¿verdad?
la densidad del agua es 1 y decíamos que de los compuestos orgánicos son densidades menores a 1, ¿verdad? Entonces, el menos denso se va para arriba y el más denso se va para abajo. Por eso es que sucede ese proceso. Bien. Este es el procedimiento. Como le dije, aquí se abre la llave en forma de gotas, va descendiendo y el aceite queda impregnado por todo el embudo. Siempre que hacemos esta experiencia, lo que más cuesta no es la experiencia en sí, lo que más cuesta es lavar luego este embudo. Bastante detergente hay que utilizar. Bien, esa sería la experiencia número 3. ¿Alguna duda? Ya. No hay cálculos, al igual que la experiencia 2, es una experiencia demostrativa, ya, para observar cómo hago una separación en un proceso, en un esquema bien sencillo, ¿verdad? Bien, finalmente, no sé si en su guía tengan filtrado o secado. ¿Pueden revisar, por favor? Tiene secado. Ya, vamos a cambiarlo. Ya, es decir, no lo vamos a tomar en cuenta el secado debido a que ahí influyen otras variables, ya, y lamentablemente realizarlo de aquí en forma de diapositiva es hablar mucho y manejar pocos datos, ya. Es por eso que hemos optado por que sea filtrado, ya. Entonces ahí, como van a anexar hojas, ¿verdad?, a la tarea, van a poner como experiencia número 4 filtrado y no secado, ¿ya? Aunque no haya tarea, le ponen experiencia 4 filtrado y todo este esquema lo dibujan, ¿ya? O sea, lo colocan, lo arman. Como esta diapositiva ustedes la van a tener, pueden sacar una foto, porque en este momento lo pueden hacer y eso le colocan a la experiencia 4, ¿ya? Todas las tareas que se le da en cada laboratorio van referente a cada experiencia, ¿ya? Bien, ¿se entendió, verdad? Sí, se entendió. Bien. Entonces, hay diferentes procesos de filtrado. A ver, veamos primero qué es un proceso de filtración. Es un proceso de separación de partículas sólidas de una sustancia líquida, utilizando un material, en este caso va a ser un material poroso llamado filtro. O sea, es decir, vamos a utilizar un papel filtro que hay en el laboratorio. Ya yo creo que en colegio igual conocemos el papel filtro, ¿verdad? Es como una hoja de papel, solo que tiene una textura porosa, ¿ya? Ese tipo de papel es el que vamos a usar para este proceso. De que hay otro proceso de filtrado, lo hay, ¿ya? Este es un proceso que se realiza mediante acción de caída libre, o sea, por acción de gravedad. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En un vaso de precipitado, vamos a colocar una muestra. Aquí abajo vamos a siempre colocar un material que sea mayor, o sea, que pueda caber mayor volumen que la cantidad de muestra, ¿verdad? Bien. Entonces, no sé qué tipo de reactivos tienen en su experiencia, ¿verdad? No he filtrado ese secado, ya. Vamos a tener de muestra una agua de río, ya. Van a colocar muestra agua de río. Esta agua de río, ya que vamos a suponer que fue tomada del río Piraí, ya nos llevó un envase en una botella plástica de 2 litros. Ya, entonces esa agua de río vamos a utilizar 80 mililitros, ya. La vamos a vertir, trasvasar a este vaso precipitado, y este vaso precipitado va a ser el que va a descender en este equipo. ¿Cómo vamos a armar el equipo? Tenemos un soporte universal, una pinza para embudo, tenemos un embudo de vidrio. En este caso el embudo va a depender mucho de qué cantidad de muestra yo tenga. Por ejemplo, para unos 80 mililitros necesitamos un embudo de vidrio grande, ¿ya? Un embudo de vidrio grande. Si la muestra es más pequeña, entonces el vidrio va a ir disminuyendo, porque si no vamos a tardar mucho,
Ya, vamos a tardar mucho. ¿Cuál es el objetivo de la experiencia? Ya, una vez colocado el embudo, voy a colocar mi papel filtro. Ahorita les voy a mostrar cómo se coloca este papel para que obtenga la misma forma geográfica de mi embudo. ¿Ya? Entonces, una vez colocado el papel, voy a agregar el agua de río, mi muestra, y como dijimos, por acción de gravedad esto va a descender. Entonces, yo voy a tratar de ir de a poco, ya, descendiendo mi muestra, porque si yo voy si no de golpe hasta que llegue hasta que no rebalse, y de ahí el poco a poco va a ir descendiendo, ya, poco a poco va a ir descendiendo. Una vez casi llegado al final, vuelvo a agregar, que se vaya llenando, siempre cuidando que no rebalse, y va a ir descendiendo. Este proceso se lo puede acelerar, se le agrega una bomba, y en vez de un embudo se le agrega un matraz quitasato, se le agrega en vez de un papel filtro, se le agrega un filtro metálico para embudo quitasato, y con una acción de absorción que me hace la bomba, yo de golpe largo la muestra y la bomba en cuestión de segundos me lo va a suprimir toda la sustancia. Ya, pero eso es otro caso. Como le digo, hay varias formas de hacer filtrado. Este es un filtrado que se hace bajo acción de caída libre. Bien, entonces este proceso generalmente durará unos 20 minutos a media hora en el laboratorio. ¿Ya? En laboratorio se pide a los estudiantes que lleven diferentes muestras, ¿no? Agua de río, agua de poza, otras aguas a tratar, digamos, ¿no? Podría ser por ejemplo, ¿será que yo en este proceso puedo aplicar ya agua y aceite? O sea, de poder se puede, ¿verdad? Pero no sería lo correcto. ¿Por qué? Porque con este proceso el aceite me va a tapar los poros del papel y no va a poder el agua cruzar, ¿verdad? O sea, no es el proceso indicado. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Nosotros, los estudiantes de ingeniería jóvenes, tenemos que saber, ya cuando vayamos a la industria, qué proceso vamos a utilizar dependiendo qué tipo de muestra yo tenga. ¿Ya? Dependiendo el tiempo que yo requiero, dependiendo la eficacia que yo quiera obtener, el rendimiento que se quiera obtener, que me pida la industria. Prácticamente ustedes tienen que grabarse en la mente que un ingeniero está creado para resolver problemas. Ese es el trabajo de un ingeniero. En la industria el ingeniero resuelve problemas. Él es el que diseña, codifica, instala y crea toda una estructura. Más que todo los que estudian ingeniería química son los que diseñan y simulan incluso. Ya hacen simulaciones de procesos. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el doblado del papel? El papel viene en una forma esférica redonda. Lo doblamos en dos, luego ese dos lo volvemos a doblar, como dice aquí. Luego se le va a sacar una parte de esa esquina que se ve aquí en la parte 3, se lo va a llevar hasta esta otra esquina, o sea, en ángulo paralelo, y se me va a formar un cono, como lo ven acá. Y ese cono es el que yo voy a introducir al embudo de vidrio. Ya, o sea, así tengo que introducir el filtro para que mi filtrado llegue a darse. Me tiene que quedar, por aquí va a descender el agua. O sea, el agua clara en este caso. ¿Cómo va a quedar la muestra al final? Miren, aquí al inicio el agua es turbia, ¿verdad? El agua de arriba es turbia. Y aquí al final les aseguro que el agua, no le digo que va a salir clara, pero va a salir muchísimo más, esa turbidez se va a perder, porque esa turbidez es proceso de impurezas. Y esas impurezas para nosotros quedan retenidas en el papel filtro aquí. ¿Ya? Y ahí finalizaría el laboratorio, la experiencia. No hay cálculos, ya simplemente anexen esta experiencia a la guía, ya
con la masa que son 80 mililitros de una muestra de agua de río, ¿ya? Y dibujan el esquema. No es necesario hacer el papel filtro, simplemente el esquema con el que se trabaja. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Entonces, jóvenes, ahí vamos a finalizar el laboratorio número 4. Rápidamente vamos a ver el laboratorio número 5, ¿ya? Y de aquí en adelante ya vamos a hacer un laboratorio más. Es simplemente para nivelarnos, ya es justo y necesario hacerlo. No podemos estar retrasados de los demás grupos. El Q1 va por el laboratorio 5 igual. Entonces vamos a entrar al 6 ya, todos juntos. Ya, antes que me dé una recomendación, me comentó la doctora hace un momento, hablaba con ella, que mañana tienen exposición, ¿verdad? Ya. Ayer, el día de ayer en Orgánica 2, porque yo igual estoy ahí, la verdad que la exposición dejaron mucho que hablar, ¿ya? Entonces, hablando con la doctora, bueno, la sugerencia, como ustedes sabrán, que ella siempre les pide a todos ustedes, traten, lo que yo quería decirle hoy, es de, si van a hacer dos grupos, que no se parezca uno al otro. Eso es el tema. Resulta que el día de ayer era para dos grupos el mismo tema y prácticamente pusieron casi lo mismo, ¿ya? Casi lo mismo. Y lo peor aún, ¿no? De que la diapositiva va a mostrar todo era teoría. Pues no, tratemos de no mostrar mucha teoría, mostrar lo necesario y más que todo buscar el video, ¿no? El video es la clave más que todo. Yo le digo que esfuércense en las exposiciones jóvenes porque vale 10 puntos. Y si la exposición es buena, siempre le va de que le va a decir algo acerca de la exposición, se lo va a decir, se lo garantizo. ¿Ya? Pero no por ello quiere decir que no va a tener nota. Vale 10 puntos la exposición. O sea, prácticamente vale lo que vale el examen teórico. Un examen teórico, vale 10 puntos un examen teórico. ¿Ya? Entonces tengan cuidado y expongan y traten de hacerlo lo mejor que puedan. Ya, cualquier duda o consulta que tengan la pueden realizar. ¿Pero en qué sentido? En el sentido, más que todo, de cómo están presentando la diapositiva. Por ejemplo, una diapositiva que la hicieron en blanco y negro, no sé si fue este grupo. Y de entrada ya la doctora ya comenzó pues a agarrarse de ahí, ¿no? Entonces, tengan cuidado de eso, la presentación, el cómo se expresan, ¿ya? Esos detallitos son los que la doctora más considera. Porque al fin y al cabo lo que ustedes van a explicar ya prácticamente es de conocimiento de todo. Simplemente sintetizar un poco más a profundidad la temática de lo que vayan a exponer, ¿ya? Más que todo hacen esa presentación del cómo lo organizan. Bien. Vamos a continuar entonces, jóvenes. Laboratorio número 5. En este laboratorio, que es destilación, vamos a ver unos videos, los cuales mi persona, en conjunto con los otros auxiliares, que somos los mismos que estamos en el anterior, grabamos en la universidad. En la universidad, cuando hubo cuarentena rígida y comenzó a cambiar la dinámica el año pasado, se dio la oportunidad de ir con los auxiliares, evidentemente bajo las normas de todo lo que es bioseguridad sobre el tema del COVID. Gracias a Dios no hubo ningún infectado. Pudimos lograr grabar algunas experiencias. Una de ellas es este proceso que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? El proceso de destilación es un proceso muy interesante, muy bonito, porque en él se puede llegar a apreciar cómo ciertas sustancias cambian, ¿ya? Mediante una estructura karma. En todos estos procesos interviene lo que es temperatura, presión y todo aquello. Evidentemente, bajo parámetros controlados, ¿no? Todo lo que nosotros vemos aquí, jóvenes, se puede aplicar en la industria, solo que allá se ve a nivel macro. Ya, si aquí vemos un equipo
pequeño, allá vamos a ver un reactor, ¿ya? Entonces ya es mucho más grande, pero es el mismo mecanismo. Bien, entonces vamos a ver hasta cierto punto y de ahí les voy a mostrar el video de cada experiencia. Son 3 experiencias que vamos a realizar. Todos tienen laboratorio 5, método físico, ¿no? La destilación. Sí. Bien, vimos método mecánico. Esto viene a ser la parte de método físico, ¿ya? No alteramos, ¿ya? Si acaso, no estamos alterando la estructura interna de la sustancia. Eso es cuando vamos a llegar a reacciones químicas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este laboratorio? Determinar las variables que se deben tomar en cuenta en el proceso de destilación. Nosotros vamos a tener 2 variables con las que vamos a estar todo el tiempo, que tenemos que considerar y lecturar, ¿ya? Lo vamos a ver. Luego dice identificar las condiciones que deben de controlarse para dicho proceso físico, ¿ya? O sea, hay ciertas condiciones, tiene que haber un medio en el que se va a dar el objetivo que se busque. Ya vamos a ver cuáles son esas experiencias que queremos obtener. Y finalmente, bueno, tener la capacidad de armar un equipo de destilación dentro del laboratorio, ¿ya? Aquí, jóvenes, donde nosotros vamos a manipular ya diferentes materiales, los cuales, por ejemplo, uno de ellos, que es el tubo refrigerante, ese material es bastante caro, ¿no? Por ejemplo, el tubo refrigerante que vamos a usar el día de hoy es el tubo refrigerante lineal. Ese tubo refrigerante cuesta $400, el más barato, o sea, la fábrica, o sea, el Made in que se viene, el más barato, digamos, ¿no? Generalmente los materiales son alemanes, ya hay chinos también. Bueno, China ha fabricado todo, ¿no? Entonces, el más barato está entre sus $400, por ahí 3.000 bolivianos. Entonces hay que tener mucho cuidado al armar el equipo. Ya, no por ello quiere decir que no lo van a hacer, tienen que hacerlo en el laboratorio. Bien, entonces en fundamento teórico nosotros nos preguntamos qué es lo que estamos tratando. En este caso es la destilación. Entonces, ¿qué es la destilación? Es un proceso físico que hace uso de los diferentes puntos de ebullición que tienen los diferentes componentes de una muestra para poder separarse, o sea, para poder separarla, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si hablamos de punto de ebullición, va a haber calor, ¿ya? Va a haber calor, va a haber fuego. Voy a manejar temperatura, entonces. Esa es una variable, por ejemplo, la temperatura. Esta técnica nos permite separar dicho componente de una mezcla homogénea, es decir, que vamos a tener una mezcla perfecta. Por ejemplo, no vamos a hablar, en este caso, de mezclas que no puedan llegarse a homogeneizar todas sus partes, ¿ya? Pero también vamos a hablar de unas muestras que son halogenosas, ¿ya? Vamos a mezclarle un disolvente, el cual nos va a permitir obtener, ya, tal vez una muestra más pura o una muestra más diluida. Lo vamos a ver enseguida. Bien. Entonces, para ya englobar lo que es destilación, son operaciones auxiliares que nos permiten separar distintas sustancias que componen una muestra líquida mediante vaporización y condensación selectiva. O sea, es decir, vamos a determinar si va a ser vaporización o condensación. Vamos a hacerlo por procesos, ¿ya? Puede ser que de un proceso vaya a otro, puede ser que haya vaporización y condensación, puede darse, lo vamos a ver, pero también podemos hacer que sea solo vaporización o solo condensación. Bien, entonces estas sustancias líquidas contienen ciertos sólidos disueltos en líquidos o gases licuados. Entonces, cuando hablamos de vaporización, hablamos de que se me va a formar una especie de gas, ¿verdad? Porque un vapor es similar a un gas. Entonces, lo que vamos a jugar nosotros con una de las experiencias, en este caso,
¿ya? Es decir, que no va a variar en función de masa y volumen, solo vamos a hacer un proceso que va a variar entre temperatura y presión. O sea, vamos a ver un proceso en el que si yo desciendo presión, voy a observar si desciendo temperatura, y si yo aumento presión, si aumenta temperatura, ¿ya? Generalmente esto se ve más a profundidad cuando ustedes van a llevar la materia de físico-química. Todos van a llevar. Ahí lo van a ver más a fondo. Entonces, en la destilación, que nosotros vamos a ver tres tipos de destilaciones. Vamos a ver destilación simple, destilación por arrastre de vapor y destilación por presión al vacío. Vamos a tener una bomba que nos va a hacer descender la presión atmosférica que se tiene en el ambiente, ¿ya? Y vamos a ver qué sucede cuando se hace todo esto. Miren, en el campo industrial, dice, todos estos procesos, son empleados, por ejemplo, en la obtención de ésteres, en la obtención de halogenuros de alquilo, producción de alcohol y de bebidas alcohólicas, en este caso destiladas. Ya, en orgánica 1 no vemos estos términos, ¿verdad? Más que todo en orgánica 2 se ve lo que es éteres, halogenuros de alquilo, alcohol y todo aquello, ¿ya? Pero esto es una introducción. Ya en orgánica 2 ustedes en los laboratorios ustedes van a crear alguna sustancia, ¿sí? Van a crear algo. Incluso muchas veces van a crear algo que hasta que puede ser para el uso consumo. Ya la materia orgánica 1 con la doctora Yamil es muy bonita, porque ustedes van a poder crear muchas cosas, ya a partir de todas estas sustancias. Bien, nosotros aquí tenemos una curva, ya tenemos un plano cartesiano donde tenemos presión versus temperatura. Ya toda esta zona del lado derecho, sabemos que para acá son las positivas, ¿verdad? Positivo en el cruce de las abscisas. Tenemos zona de mezcla de líquidos y vapores saturados. Es decir, por ejemplo, en el número 1, que es esta mancha negra, este círculo ovalado negro, cuando yo vea que mi curva, mi sustancia tienda a pasar por este punto, ya por este punto, es decir que yo tengo una mezcla miscible a presión y temperatura estándar antes de iniciar el proceso de destilación. O sea, cuando estemos en este punto no ha iniciado mi proceso de destilación, ¿ya? ¿Qué temperatura habrá aquí? No la sabemos. ¿Qué presión podría ser? Digamos, una temperatura ambiente, digamos que ahorita estamos a 26 grados centígrados. Y a una presión, una atmósfera, pues. Entonces, habría que verlo, más que toda esta curva se la hace en el laboratorio conforme a los datos que nos vaya dando cada experiencia que realicemos. Por ejemplo, en esta zona 2, dice, ya llega aquí, a esta curva va a llegar mi dato, mi punto, va a llegar a formarme aquí un punto, un corte. Compuestos que sean más volátiles a temperatura por encima de la ebullición de dicho compuesto. Por ejemplo, ustedes tenían una tarea, recuerdan el anterior laboratorio. A ver, les pregunto, ¿cuánto era el punto de ebullición? Tenían unos reactivos que investigar teóricamente, ¿verdad? Creo que era ¿se acuerdan? Creo que no sé si era del etanol. Tenían que investigar el punto de ebullición de una sustancia porque hicimos el laboratorio. ¿Se acuerdan o no? Jóvenes. Del etanol era 78. Ya, su punto de ebullición. Sí. Ya, por ejemplo, miren, tomando ese valor, ya yo conozco el punto de ebullición del etanol, ¿verdad? Entonces, digamos que ese punto llegó aquí, entre el punto 1 y 2, por aquí. Una vez yo pase ese punto de ebullición, ya, vamos a decir que esa zona es zona de vapor recalentado.
zona de vapor recalentado. Es decir, que vamos a obtener vapor de nuestro vapor, ya vamos a superar ese punto de ebullición. Estos procesos ustedes lo van a ver y lo van a realizar con cálculos y, como se dice, con toda la ley en la materia de termodinámica. Ya, ahí se ven estos procesos. Bien, punto número 3. Ya dice que son compuestos condensados, es decir, aquí ya es cuando ya el proceso cruzó de una sustancia líquida, pasó por aquí, se fue a vapor, cruzó la zona de recalentado, llegó y aquí condensó. ¿Y qué tiene que suceder para que condense? Tiene que haber una superficie que contrarreste la temperatura. Si aquí va caliente, pues acá tiene que haber un flujo frío, ¿ya? Un flujo frío. Vamos a ver ese proceso en la experiencia el día de hoy. A ver, no me cambia. Ya. Bien, jóvenes. Vamos a empezar con la experiencia número 1. Destilación simple. Vamos a ver un método de destilado simple, ¿ya? El cual nuestro reactivo va a ser agua destilada más etanol, ¿ya? Tenemos un alcohol que en este caso es el etanol. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Va a ser un tubo refrigerante lineal horizontal, 2 balones esmerilados de fondo plano, mechero crucer, termómetro, malla amianto, 2 mangueras flexibles, equipo de limpieza para limpiar posterior, finalizar la experiencia, limpiar todos los materiales, porque en laboratorio se entrega todo limpio, y tapones con perforaciones en el centro. Bien. Desarrollo de la experiencia. Lo primero que vamos a hacer, vamos a armar un equipo de destilación. Ya enseguida vamos a ver el equipo. Luego vamos a introducir nuestra muestra en el balón de destilado. ¿Quién era la muestra? Etanol más destilada. O sea, vamos a hacer una solución de etanol, una solución alcohólica. Luego proceder a destilar tomando en cuenta la temperatura a la cual se separa el componente volátil. O sea, el componente volátil es el etanol. Entonces, lo que vamos a hacer en este proceso es destilar el etanol. Y finalmente, recibir este destilado en el balón de fondo plano. O sea, vamos a tener 2 balones. Uno donde vamos a ingresar como masa muestra mi solución de solución alcohólica, etanol más agua. Y al final voy a obtener netamente lo que es el componente volátil, es decir, el etanol puro. ¿Se entiende el inicio y el final? Vuelvo a repetir, al inicio del experimento voy a introducir una solución alcohólica, etanol más agua. Y al final del proceso, mediante destilación, voy a obtener etanol puro. Más que todo este proceso se lo puede llegar a aplicar, por ejemplo, a un vino. Ya se lo puede aplicar a una sustancia, a un compuesto que tenga una sustancia. Pero eso en orgánica 2. A ver, miren, este es el esquema que nosotros vamos a armar. Esta es la estructura física en laboratorio. ¿Ya? Ustedes como tarea van a... Bueno, aquí ya está, pues, ¿no? Dice tubo refrigerante, toma, entonces está de más decirlo. Ya. Yo voy a agregar calor. Miren, aquí nosotros tenemos una manguera, ¿verdad? Esta es agua de grifo. Esta agua de grifo va, como nosotros decimos, recircular. Va a entrar por aquí, va a pasar por, va a tocar la solución alcohólica, o sea, este vapor de etanol, y va a descender el agua, y va a volver a entrar y va a descender, y así hace un recirculado, un proceso de recirculación. De eso se encarga el tubo refrigerante, joven, ya, de hacer un recirculado. Evidentemente, como aquí es vapor, va a tener un punto de ebullición este etanol, el cual va a empezar a hervir, y se me va a formar vapor, y va a descender el vapor por el centro, miren, por el centro, y va a comenzar a caer en forma de gotas. ¿Y por qué va a pasar eso? Como aquí hay un recirculado frío, no frío, ¿no? Pero ya para esta temperatura de calor es fría esta agua, entonces va a condensar.
¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Esto va a caer en forma de gotas por condensación. Bien, vamos a ver un video que nosotros hemos hecho en laboratorio. ¿No le sale el video? No. No sale. Sale su presentación de PowerPoint. Ah. Ahorita, jóvenes, llega un ratingo. Me avisan si lo escuchan, por favor, ¿ya? Si no lo escuchan, me dicen, auxiliar no se escucha, ¿ya? Vamos a empezar. No se escucha. Auxiliar no se escucha. Ya no se escucha, ¿no? Ahorita vamos a ver. Le voy a poner un audio de mi celular mejor. Ahí se va a escuchar sí o sí. La instalación Ya, a ver, hay una interferencia, ¿no? Hola, jóvenes. Ya, ¿me escuchan, verdad? Sí se escucha usted. Sí, sí. Lo vamos a ver, voy a tratar de reproducirlo, si no acá en vivo. Pudimos lamentablemente verlo. Ya, me avisan si escucha, por favor, ¿ya? y el esquema que se muestra. Agua que corre en contracorriente por el tubo refrigerante lineal. Este se encarga de condensar los vapores de la destilación. Un poco más de volumen. Una vez llegada a la ebullición, los vapores Vamos a colocar de nuevo, ya, jóvenes. La destilación simple como método de separación de sustancias la utilizamos para, mediante un proceso físico, separamos dos líquidos que tienen distintos puntos de ebullición. Usamos un termómetro y el esquema que se muestra.
tenemos agua que corre en contracorriente por el tubo refrigerante lineal. Este se encarga de condensar los vapores de la reacción. Una vez llegada a la ebullición, los vapores pasan por el tubo refrigerante lineal y debemos verificar la temperatura. Esta es una mezcla de alcohol etílico y agua en la que estamos obteniendo un alcohol etílico puro, separándolo del agua mediante este método. Bien, como pudieron observar, ¿me escuchan? Sí. Se escucha. Ese es el método de separación simple. ¿Ya? Método de separación simple. Ahora vamos a volver a la diapositiva. Ya, pero hasta aquí. ¿Se entendió el método de separación simple? ¿Hay alguna duda? Como les dije al inicio, tenemos una solución alcohólica y la finalidad al final del proceso es obtener mi alcohol puro. En este caso es etanol. Quedó clarísimo, ¿verdad? Sí, auxilio. Ya, bien. Por si acaso, ese ambiente es el laboratorio allá en la universidad, ¿ya? Ese es el ambiente que se tiene allá, por si alguien no conocía. Bien. Vamos a ver entonces, continuando con nuestro laboratorio de destilación, método de separación físico. Tenemos destilación por arrastre de vapor, ¿ya? Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar antes de ver qué significa este arrastre de vapor? Vamos a utilizar un tubo de desplazamiento, ¿ya? Un tubo de desplazamiento son como unas varillas que tienen orificios en todo el interior. Son como unos conectores, ya ahorita lo van a ver en la experiencia. Luego tenemos tubo refrigerante lineal, el mismo que el anterior, 2 balones esmerilados fondo plano, mechero Bunsen. Tenemos un balón esmerilado de 3 bocas, que ese no había anteriormente, termómetro, malla de amianto, 2 mangueras, 3 picos para grifo, que es para hacer el reciclado del agua, y 3 tapones con perforación y un tapón para el balón de 3 huecos. Bien, es decir que tengo un tapón y tengo 3 bocas, voy a utilizar 2 bocas de ese balón de 3 bocas, ¿verdad? Miren, los reactivos que vamos a utilizar va a ser agua, que es el que va a recircular, y una muestra orgánica, ¿ya? Puede ser hoja de eucalipto, puede ser pétalo de rosa, pueden ser hojas de cedrón, hojas de canela, hojas de manzanilla y etanol. O sea, es decir, de todas estas hojas, una de ellas puede ser, ¿ya? Y sí o sí vamos a tener agua destilada y vamos a utilizar etanol. Bien. ¿Cómo vamos a desarrollar esta experiencia? Vamos a armar el equipo, luego vamos a introducir el agua destilada por si acaso, ¿no? En un primer balón esmerilado de fondo plano, está conectado al balón de 3 bocas. ¿Ya? De todas formas, igual van a ver la experiencia en el video que lo vamos a ver a continuación. Luego dice, vamos a introducir esta muestra en el balón de 3 bocas. O sea, la muestra orgánica la vamos a introducir dentro del balón de 3 bocas. Luego se procede al encendido de la fuente de calor en el primer balón con agua destilada. Le damos calor al primer balón al inicio, tiene agua destilada solamente. Ya, este balón de agua destilada se va a conectar a este balón de 3 bocas, ya con esos conectores que le mencioné hace un momento, son como unas varillas de vidrio. Se va a observar que va a formar un vapor de agua, que a su vez va a pasar por las hojas de esta muestra orgánica, que está dentro del balón de 3 bocas, arrastrando las esencias, o sea, esa esencia que va a desprender esta muestra orgánica,
y esas esencias evidentemente van con aceite. Ya estas muestras tienen presencia de aceite, estas muestras que hemos determinado. Y esto se va a ir a un segundo balón emerilado de fondo plano. Ya, o sea, estamos hablando que son 3 balones, un balón con agua, el balón con la muestra orgánica y va a haber un tercer balón. Bien, el balón de 3 bocas está conectado al segundo balón, que para nosotros es el tercero, por medio de un tubo refrigerante, el cual condensa el vapor junto con las esencias extraídas del vapor de agua. Es decir, joven, aquí lo tenemos el proceso. Este es balón 1, balón 2 y balón 3. Aquí estos 2 picos están conectados a 2 mangueras. Una manguera es de agua de grifo, ya sabemos el proceso que hace, ¿verdad? Va a refrigerar este vapor caliente. Yo voy a medir temperatura. Siempre trabajo con temperatura en estos procesos. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar el punto de ebullición. Me paso de ello, revienta el equipo y fregué la experiencia. ¿Ya? Bien. Aquí tengo el calor, ¿verdad? Debajo de esta malla de amianto. Aquí hay unos conectores que ahora lo vamos a ver ya en la práctica real. Y aquí está mi muestra orgánica. Ya, entonces, este vapor de agua, porque esta agua como la estoy calentando, va a generar un vapor, se va a cruzar aquí, va a tomar muestra de esta esencia y ese vapor va a seguir su recorrido. ¿Ya? Sigue el recorrido, entra al tubo refrigerante. ¿Y cuál es la finalidad del tubo refrigerante? Al final, condensar. ¿Y qué va a pasar? Esta agua va a descender. ¿Ya? ¿Y qué voy a obtener al final y al cabo? Lo que cruza por el interior del tubo refrigerante, y en este caso va a ser ese vapor de esa esencia aceitosa, se va a convertir en forma de gotas y me va a formar sustancia líquida de esa esencia. Vamos a tomar el día de hoy hoja de eucalipto, ¿ya? Esa va a ser nuestra muestra para esta experiencia, ¿ya? Para este destilado por vapor de arrastre. Ya, vuelvo a repetir antes que miren el video para que entiendan un poco más. Son 3 balones. Aquí empieza el proceso. Ya, este vapor de agua va a cruzar, va a viajar, va a tomar muestra de esencia. El vapor aquí se pierde el vapor aquí. Se va en forma de agua y aquí me va a gotear mi esencia pura de este eucalipto. Esta hoja de eucalipto, y va a formarme un aceite, y esa es la finalidad de hoja de eucalipto. Por un proceso de vapor obtuve esencia de eucalipto. Interesante, ¿no? Bien, vamos a ver el video. Me voy a salir de aquí un momento. Otro tipo de destilación es la destilación por arrastre de vapor, en el cual se van a pasar vapores de agua o de otra sustancia por una muestra a la cual nosotros tenemos que tener su aceite esencial. Está conectada a nuestro tubo refrigerante. El agua entra en ebullición, el vapor pasa a través de nuestro tubo de desprendimiento y luego al balón de 3 bocas, en el cual se impregna de la muestra. Los vapores impregnados de esta muestra pasan por el tubo refrigerante y se comienzan a condensar, y lo que obtenemos es nuestro aceite esencial.
observan, jóvenes, aquí al final en este balón es donde yo obtengo mi aceite de eucalipto en este caso, porque son hojas de eucalipto mis muestras, ¿ya? Cuenta que de esas 3 bocas se tapó una, ¿verdad? Una de ellas se conectó por donde venía el vapor, ¿verdad? Y la otra es para que por ahí se vaya hacia mi tubo refrigerante. Un proceso bien interesante, ¿verdad? Más o menos parecido como cuando ustedes ingresan a un sauna, ¿verdad? Ponen calienta, genera vapor, y en el techo, si ustedes observan, me genera unas gotas. Esas gotas, si ustedes las tocan, están medias aceitosas, ¿ya? Tal vez en un sauna en sí no se puede apreciar mucho, porque como la pequeña y el ambiente es bastante grande, amplio, no se llega a apreciar. Pero por ejemplo aquí en laboratorio, como la muestra es bastante abundante y el lugar de recibir es bastante pequeño, entonces sí se puede apreciar. Pero es similar a ese proceso, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí referente a esta experiencia. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? ¿Qué tenemos ahora? ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Ya. Finalmente, jóvenes, nosotros el día de hoy vamos a destilación, ya vimos por arrastre de vapor, aquí. Destilación a presión reducida, ya, es un proceso el cual voy a utilizar una máquina, en este caso va a ser una bomba, la cual va a succionar, ya. Nosotros vamos a trabajar a una presión de 1 atmósfera y con este proceso nosotros la bajamos esa presión, ¿ya? Vamos a ver qué sucede al bajar esta presión en este proceso, ¿ya? Los materiales son tubo refrigerante lineal, 2 balones merilados, mechero Bunsen, termómetro, malla de amianto, manguera flexible, tapón perforado. Y el reactivo que vamos a usar para esta experiencia va a ser igual que a la primera experiencia, agua destilada y etanol, ¿ya? Bien, entonces el desarrollo de la experiencia, voy a armar un equipo, lo voy a armar con los previos cuidados, ya saben, el material más costoso es el tubo refrigerante, introducir la muestra en el balón de destilaciones, ya. Entonces en el primer balón voy a introducir mi muestra, ya. Mi muestra es una solución alcohólica, es decir, etanol más agua. Proceder a destilar tomando en cuenta la temperatura a la cual se separa el componente volátil. En la experiencia número 1, ya me olvidé de comentarle, nosotros para poder llegar a cabo a esta experiencia teníamos que tomar la experiencia final, ya, la temperatura final, ya. Ahí se la engancha esta experiencia, ya. ¿Por qué? Porque yo debo considerar a qué temperatura es donde ya se me separa, ya, donde se me separa mi etanol del agua en vapor, ya. Vuelvo a repetir, a qué temperatura se me separa mi vapor del agua. Ese componente volátil evidentemente es el etanol. Luego conectar, dice, la bomba del vacío al tubo refrigerante. Ya esa bomba la vamos a conectar al tubo refrigerante. Vamos a ver en qué forma. Y finalmente recibir el destilado en el balón de fondo plano. O sea, en otro balón vamos a recibir ese destilado. Entonces este destilado tiene que estar puro. Esta experiencia es similar a la primera que vimos. Ya la diferencia es que estamos agregando un equipo y que por descenso de presión, y estoy seguro que al haber descenso de presión va a haber descenso de temperatura. ¿Cuánto es el punto de ebullición del etanol? Dijimos 78 grados centígrados, creo, ¿no? ¿Verdad? ¿80? ¿Cuánto era? 78 era. 78. Perfecto. Entonces va a tener que descender esa temperatura, porque entonces, es decir, si yo voy a descender presión,
va a descender temperatura. Entonces, la presión está en función a la temperatura en este proceso. ¿Ya? La presión está referente a la temperatura. Bien. Este es el equipo que vamos a armar. ¿Ya? Y vamos a ver el video. La destilación a presión reducida utilizamos una bomba de vacío en la cual se genera una presión de vacío que es menor a la atmosférica. Para poder acelerar este proceso de destilación, nosotros aceleramos el proceso de destilación porque con la presión que se genera, que es mucho menor a la atmosférica, nosotros disminuimos el punto de ebullición de nuestra muestra. Bien, jóvenes, si ustedes observan, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Al descender yo la presión, aquí en este termómetro me tiene que descender, miren, este es 80, 79, 78, ha descendido 77 a 76, ya, aquí se lo ve claramente, miren, que son de 10 en 10 va avanzando el termómetro. Entonces, esa bomba que vimos conectada al tubo refrigerante, le descendió, dice temperatura, presión atmosférica, o sea, la presión del ambiente, yo la estoy descendiendo. Y como yo descendí la presión y dijimos que estaba en función a la temperatura, desciende la temperatura. Y el proceso se lleva a cabo sin ningún problema. Bien, sigamos viendo cómo queda el proceso entonces. Bien, jóvenes, hasta ahí será el laboratorio. Muchas sustancias no. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ya. Ahí acabaría entonces, jóvenes, la experiencia número 3 y el laboratorio. Ya. Bien. Vamos a colocar todos presentes en el chat solo una vez, ¿ya? Esa va a ser su asistencia el día de hoy. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Pues estuve mirando el laboratorio. ¿Qué le pareció, doctora? Hemos tratado de enfatizarlo. Se hace lo que se puede, pero está bien. Perfecto, espero que doctora. nos sirva bastante a los estudiantes. Y de ahí pueden sacar ustedes hoy con los videos. la foto, pueden sacar para ilustrar su guía. Le pueden sacar la foto a varias imágenes que han mostrado, incluso en el video. Y con eso, ustedes ilustran su guía en el procedimiento de la experiencia de hoy. Nadie sabía que yo estaba acá, ¿no? Nos ha agarrado de sorpresa, doctora. No, sí, yo entré hace rato ya, sino que estaba sin audio. Estaba mi audio desactivado. Solamente miré y escuché. Bueno, Bien, doctora. entonces lo dejo que termine de las Perfecto, últimas doctora. recomendaciones. Y Ya. tiene un cuestionario, ¿no? Porque pasa después un cuestionario de su Exactamente. experiencia. Enseguida le voy a dictar
Bueno, me alegro que estén presentes y haciendo las experiencias, que todo sirve, experiencias de laboratorio, parte práctica, teoría. Y bueno, me voy a despedir y los dejo trabajar. Hasta luego, jóvenes. Chao, Fernando. Hasta luego, doctora. Y luego, El link de la página lo puede mandar al grupo para ver los videos. Claro, se los paso al grupo enseguida. Ya finalizada la clase. Bien, jóvenes, como ustedes sabrán, les voy a dar un cuestionario. Obviamente todos los laboratorios llevan conclusiones, no se olviden. Ya todos los laboratorios tienen que tener conclusión. ¿Ya? Bien. Entonces, para este laboratorio número 5, bien, anoten las siguientes preguntas, ¿ya? Para el laboratorio número 5, ya para el 4 ya lo vimos y lo vimos. Bien, entonces, primer pregunta. Explique las partes de un tubo refrigerante simple. Vuelvo a repetir, expliquen las partes de un tubo refrigerante simple. Ojo, ya sabemos que es un tubo refrigerante, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes expliquen todo lo que en sí es el tubo refrigerante. O sea, cómo está por dentro, qué conlleva, si tiene 2 entradas, qué se llamaría, todo aquello. O sea, toda esa información netamente del tubo refrigerante. Ya vamos a conocerlo, este tubo refrigerante. ¿Por qué? Porque gracias a él es que nosotros el día de hoy hemos podido apreciar este proceso de destilación. O sea, él es el protagonista, él es el actor aquí de todo aquello. Ya sin él no pudiésemos llevar a cabo nada. Bien, siguiente pregunta. Explique a qué se refiere una reacción anaeróbica. Vuelvo a repetir, explique a qué se refiere una reacción anaeróbica. Pregunta número 3. Defina qué es una destilación fraccionada y sus aplicaciones. Vuelvo a repetir, defina qué es una destilación fraccionada y sus aplicaciones. Ya, primero definen la destilación fraccionada y luego sus aplicaciones. Es decir, esa pregunta tienen que responder primero una parte y luego la otra parte. Pero en sí, esas 2 partes responden a una sola pregunta. ¿Ya? Y finalmente, pregunta número 4. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las aplicaciones o la aplicación de la destilación por arrastre de vapor? O sea, es decir, ya voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones o la aplicación de la destilación por arrastre de vapor en algún proceso que se lleve a cabo en una industria? ¿Ya? O sea, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos visto el día de hoy en un proceso ya, un proceso ya definido en la obtención de algo? Quiero que ustedes busquen, investiguen en qué proceso, ¿ya? ¿Dónde lo aplico ese proceso? Bien. Por ejemplo, podríamos decir, para que no estén muy perdidos, ¿no? Bueno, en la industria, qué sé yo, alimenticia, ¿no? Se puede llegar a aplicar este proceso. ¿Ya? Y si de ahí le colocan el aceite de marihuana medicinal, ¿perdón? se aplica ahí también con la hoja de marihuana, que les lo usan, digamos, para medicina. Ya, lo primero que tienen que ustedes averiguar es si su materia orgánica, ya, dentro de su composición, ya, contiene lo que son sustancias, podríamos decir, halogenosas o grasas, de sustancias grasas.
Ya no sé la verdad si esa hoja que usted dice contenga esto, aquello, porque hay hojas que son muy secas, ¿verdad? Que solo contienen presencia de agua. Obviamente toda la materia orgánica contiene presencia de agua, ¿ya? Entonces sería primero averiguar si esta hoja contiene esta presencia. Pero mejor si en su guía pone otro tipo de hoja, claro que no está, o sea, no es que esté mal, digamos, pero mejor busquen una sustancia que sea algo más, o si se aplica en alguna industria, que no lo creo, porque eso es algo, pues, una sustancia controlada. Pero si desprende grasas o aceites, evidentemente se aplica. No sé si esa era su pregunta. Sí, porque digamos, yo vi un documental donde digamos, en países que se está permitido usar digamos, como medicina. ¿Ya? Claro, me parece interesante, la verdad, ¿no? Salir un poco de lo común, que tal vez de lo que no se ve mucho. Perfecto. Está dentro de lo que, como le digo, si se da a cabo el proceso, se lo puede considerar. Bien. Entonces, jóvenes, esas serían las 4 preguntas que ustedes van a, como cuestionario de laboratorio número 5. Ya en el número 4 no hubo, solo hubo tarea de la experiencia 1 porque manejamos datos, ¿verdad? El tema del tamizador. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta antes de irnos. Todos han colocado presente, ¿verdad?